Así No. que ahí está. Ahora hacemos una nueva grabación, no sé cuál de las dos se puede recuperar o a lo mejor se recuperan las dos. Bueno. Bueno, muy interesante los comentarios. Yo por ahí digo, les propongo, interrumpan, pero no sería el término, ¿no? Porque, bueno, justamente no es interrumpir, sino hacer algún aporte, algún comentario. Voy a ver si puedo, voy a tener que detener el video. Bueno, seguimos un poquito con lo que esta autora presenta en ese texto sobre los sentidos del Estado desde la identidad kirchnerista, ¿no? Hay un término que utiliza la autora, ¿ahí me escuchan bien? ¿Y se ve bien la pantalla? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ahí la autora utiliza el término fronteras porque ella dice que Néstor Kirchner instaló dos fronteras temporales. Una es con los tiempos de la última dictadura militar y la otra con el menemismo de los 90. ¿No? Lo que ella va a decir es que se intenta suturar el espacio político a través de una promesa de recomposición de la comunidad política, ¿no? Incluyendo a los que fueron excluidos en ese pasado siniestro, haciendo converger de una manera novedosa motivos democráticos con motivos nacionalistas. De Kirchner, la nación aparece como ese espacio de reparación de derechos dañados o de derechos que jamás fueron concedidos. ¿Sí? Entonces, la idea de frontera surge porque hay un antagonismo que implica un espacio social que está fracturado por demandas que están insatisfechas y un poder que es insensible a esas demandas, ¿no? Entonces el antagonismo surge como la experiencia de una falta, de una deficiencia, por los que son vistos como los responsables de esa insatisfacción, ¿no? Podríamos decir los militares y Menem, y que entonces no pueden ser incluidos de este lado de la frontera que traza el antagonismo, ¿no? Entonces, los que están dentro de la frontera no es que tienen una cualidad propia que comparten entre sus integrantes, lo que los hace ser... Profe, perdón, ¿está leyendo o está explicando? Porque se le corta mucho. Es justamente el efecto que produce. No, les estoy comentando lo que la autora término frontal. ¿Sí? Sí, pasa, no sé si es el No internet se escucha. pero No, profe, escucha. se cortó todo. Se fue la profe, parece. Entonces,
desconecta y se me vuelve a conectar. No sé si ahí me escuchan bien. Ahora sí. Ahora sí, profe. Sí, se ve que me quedé sin internet. Alguien me preguntó y yo le estaba diciendo que, y ahí alguien me puso como el hospedador. Bueno, pero no sé, me parece que si comparto la pantalla es peor. Alguien me preguntaba sobre lo que estaba diciendo porque no se escuchaba, estaba todo entrecortado. Yo les estaba presentando un concepto que usa la autora, que es el de frontera, para marcar, digamos, para delimitar el espacio, digamos, con los de aquellos que se identifican con el kirchnerismo, de los enemigos sería, ¿no? Que tienen que ver con los que estuvieron en el poder durante la dictadura militar y Menem, básicamente, ¿no? Porque tiene que ver justamente con esas insatisfacciones, esas demandas que no fueron respondidas, ¿sí? Y que justamente los responsables de la insatisfacción fueron los que gobernaban. Alguien pregunta si eso sería la grieta. Bueno, podríamos pensarlo, ¿no? Sí, podríamos pensarlo. Como un antagonismo, justamente. Que tiene que ver con eso, con los que están, con los enemigos. Ahora vamos a avanzar un poquito con esa idea. Ustedes van a encontrar también, digamos, una referencia a Eduardo Rinesi. ¿Se acuerdan que lo trabajamos cuando vimos los conceptos, cuando trabajamos sobre alrededor del concepto de política, que hablábamos de lo instituido y de lo instituyente, que hablamos del conflicto y del poder? Bueno, acá la autora lo recupera porque justamente Rinesi, cuando analiza el kirchnerismo, dice que en él hay una amalgama de tradiciones políticas, ¿no? Tiene un componente liberal que tiene que ver con estas medidas de darle la orden a la policía de custodiar la protesta social, ¿no? Pero con personal desarmado. Tiene un componente republicano, porque el Estado es el garante de la libertad, de la autonomía de los sujetos, no es enemigo de los sujetos, y al mismo tiempo se reposiciona el conflicto en la escena pública. O sea, se reconoce que la res pública, es decir, la cosa pública, es un campo de batalla. Y en tercer lugar, lo que dice Rinesi, o el otro componente, tiene que ver con el componente emancipador, ¿no? Porque utiliza la idea del jacobinismo, que ustedes ya seguramente lo estuvieron leyendo cuando en la unidad 1 con Puelles Benítez, esta posibilidad de que la élite instalada en la cima del aparato del Estado sea el que provoque las transformaciones sociales, pero en un sentido emancipatorio, ¿no? Entonces, en algunos momentos, el kirchnerismo va a llevar adelante un modo de actuar desde arriba. ¿Qué quiere decir? Que no responde a demandas, sino que va a señalar derechos que no fueron reclamados, como por ejemplo los derechos del personal doméstico, que sin ser una demanda se reconocieron. Pero en otros casos las decisiones sí van a reflejar respuestas a demandas que se venían escuchando desde hacía muchos años. Podríamos decir desde abajo, ¿no? Como la asignación universal por hijo que proponía la Central de Trabajadores Argentinos o la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y el cuarto componente del que habla Rinesi es el componente populista, y acá ya nos metemos en uno de los temas centrales del texto, en el que que justamente se reconoce por un doble movimiento de ruptura y de integración de la comunidad política, ¿no? La ruptura con un modo de hacer política propio del neoliberalismo, que era el pasado reciente, y se coloca a la política al mando de la economía y al Estado como garante de derechos. Es decir, a la inversa del neoliberalismo, donde la economía está al mando de la política, por sobre la política, ¿no? Y la construcción de esa ciudadanía como un pueblo, como un sujeto colectivo popular. Entonces acá la autora empieza a analizar el concepto de populismo
y toma en cuenta muchísimos autores, ¿no? Si nosotros nos ponemos a buscar qué quiere decir populismo, o escuchamos justamente a los detractores a lo mejor del kirchnerismo, suele ser usado en un sentido peyorativo, es decir, despectivo, y para referirse a una demagogia, ¿no? Que sería la forma de gobernar en la que las personas, los dirigentes, los políticos emplean halagos, se hacen promesas difíciles de cumplir para convencer al pueblo, ¿no? Y convertirlo en instrumento de la propia ambición política. Pero la autora recupera, contrariamente a esta concepción, ¿no?, de populismo peyorativa, la autora recupera voces de intelectuales que definen y caracterizan al populismo, pero desde otro lugar. Entonces toma la postura de su directora de tesis de doctorado, que es Paula Biglieri, que también analiza el kirchnerismo en el marco del concepto del populismo y muestra cómo los actos del gobierno producen una división dicotómica del espacio social, esto que decía recién alguien, la grieta, por eso decía, más adelante seguimos profundizando, ¿no? Y en donde se identifica el nosotros con el pueblo argentino y, en definitiva, con el kirchnerismo. Entonces, en los discursos del presidente desde el comienzo del mandato, se van a identificar varios enemigos del pueblo argentino, que tienen que ver con esta doble frontera temporal de la que hablamos hace un rato. Entonces, ¿cuáles son los enemigos? Las corporaciones, los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, las empresas privatizadas de servicios públicos, la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia, el sindicalismo ligado al menemismo y el Fondo Monetario Internacional. Serían como los grandes enemigos, ¿no? Entonces, se puede pensar que hay una nueva construcción hegemónica en la Argentina porque se configura un pueblo argentino que a través de su líder, ¿no? Y acá podemos plantear algún paralelismo incluso con el peronismo, salió a delimitar cuáles son los espacios de acción de sus enemigos, ¿no? Y por eso se instala como un pueblo soberano, no dependiente, nacional y popular, y kirchnerista, justamente, ¿no? Si nos ponemos a seguir la línea argumentativa y analítica de la autora respecto de qué contenidos están asociados en el discurso de Kirchner con el significante pueblo, podemos decir que el presidente reconoce al pueblo como su colectivo de pertenencia y él se proclama el intérprete del pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo es el protagonista político, pero solo se manifiesta a través de la representación de su presidente, ¿no? Entonces, Kirchner, ¿qué hizo? Transformó el antagonismo entre pueblo y clase política en favor propio, ¿no? Entonces se presentó como un hombre común. También los autores reconocen la figura del pueblo dañado, que va a ser reparado a través de la inclusión social que va a producir el Estado, ¿no? Entonces, la reparación del pueblo aparece articulada ahí con dos elementos más: la recuperación de la política y la calidad del funcionamiento de las instituciones. Entonces, el Estado va a ser visto como un Estado salvador, que va a contrastar justamente con la primacía que había tenido el mercado durante los 90. ¿No? El enemigo del pueblo está identificado con esa década y con el menemismo, decíamos hoy. Y junto con la producción y con el trabajo se propone una forma de organizar la comunidad. ¿No? Entonces, el Estado viene a ser el que sutura, el que remienda esa herida social. Entonces le va a devolver la unidad a una sociedad que estaba quebrada, ¿no? Esto todo nos sirve para entender justamente la identidad kirchnerista. También se sigue a Laclau, un pensador argentino, y se piensa el populismo como una lógica política que construye al pueblo como sujeto político. Entonces, cuando se nombra al pueblo,
el pueblo tiene un carácter polisémico, como populus y como plebe, ¿no? Pero no es una ambigüedad que provoque dudas o que provoque incertidumbres, sino que el pueblo tiene esos dos sentidos a la vez. Y es una forma específica de constituir la totalidad, ¿no? Porque se trata de un todo que solo existe si se incluye en pie de igualdad a los que no tenían parte, a los más vulnerables, a los que menos tienen. Y de eso se trata el Estado populista. Entonces, entre los sentidos atribuidos al Estado, desde, ya decíamos hoy, desde los discursos presidenciales y los discursos de los militantes kirchneristas, el Estado es visto como el que traza las fronteras y el que produce las rupturas, ¿no? Desde el Estado se hace política en el sentido fundante. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de ver a la política como administración de lo posible, sino de la política que produce una ruptura fundante. Y acá pensemos en lo que decíamos en la primera clase sobre digamos, la dimensión de conflicto, de lo instituyente, de lo antagónico de la política, ¿no? Entonces acá la idea es que la política no va a administrar lo posible, sino que incluso hace posible lo que era imposible, ¿no? Pensando en los derechos que se conquistaron, sobre todo, ¿no? Entonces, el Estado no aparece como un agente neutral, sino justamente un lugar desde el cual se pueden satisfacer las demandas que por años se están levantando. Entonces el Estado no se estaría identificando con esa otra dimensión de poder, sino con esa dimensión de conflicto, ¿no? De transformación, de movilización, de irrupción. ¿Cómo se ve al Estado? Hay un montón de páginas ahí que ustedes pueden ir recorriendo para ver cómo se concibe al Estado en la identidad kirchnerista. Se va a presentar como un articulador social, ¿no? Distinto del mercado. Y al mismo tiempo con un sentido reparador, porque justamente va a venir a reparar los daños producidos en las décadas anteriores, por el menemismo y por los militares. Y al mismo tiempo como un espacio en el que nos encontramos los ciudadanos como iguales, ¿no? Un espacio donde se pretende incluir y se pretende representar a todos los argentinos y las argentinas, ¿no? Entonces el Estado se va a diferenciar de la ideología pro mercado de los años 90, porque justamente el Estado va a recuperar el fuerte control regulador, va a asumir un compromiso y un protagonismo en el campo económico para producir desarrollo y crecimiento. Entonces, no es que sustituye ni se reemplaza al mercado, porque por ahí la idea es entender, o se piensa en esta etapa post-neoliberal como que el mercado se suprime. No, se trata de promover, o sea, de regular ese mercado, ¿no? Producir articulación entre la sociedad y el mercado. Entonces, decíamos hoy que algo que surge bien, con mucha fuerza, tiene que ver con esta mano reparadora del Estado, que justamente repara, cura, sana las heridas provocadas por el mercado y produce igualdad. Siempre que estamos hablando de la presencia del Estado, estamos hablando de la capacidad para generar igualdad, justamente lo contrario de lo que hace el mercado. El mercado nos desiguala, nos coloca en desventaja respecto del que justamente tiene otros recursos, es dueño de los medios de producción, o sea, en cambio el Estado es el que puede llegar a generar igualdad, ¿no? Entonces se va a encargar de los más vulnerables, de los que sufren esas desigualdades sociales. Por eso aparece el Estado en ese sentido del populismo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo se encarga de reparar el daño que provocó el propio Estado, ¿no? Y entonces ahí pensamos en las víctimas de las violaciones cometidas a los derechos humanos por la última dictadura militar, y también las víctimas
víctimas de los acontecimientos del 19 y el 20 de diciembre del 2001, ¿no? Que en el marco de esa conflictividad social, institucional, política, no sé si tienen presente esos hechos, esa movilización social que terminó con muertos, con heridos. ¿Saben qué tienen para ver en el campus? Memorias del saqueo. Memorias del saqueo es un documental de Pino Solanas que va comentando cómo se va destruyendo el país durante los años del menemismo. Las leyes, los decretos, digamos, todas las políticas públicas que se llevaron adelante y que devastaron nuestro país. Y termina, y empieza, como termina, el documental es fantástico, maravilloso, con los hechos de diciembre del 2001. Les sugiero que lo miren, porque justamente es un poquito extenso, pero retrata muy bien los años del neoliberalismo, sobre todo las consecuencias, ¿no?, desgarradoras socialmente del neoliberalismo en Argentina. Entonces el Estado va a aparecer como uno de los principales actores que transforma a la comunidad política, porque justamente, volvemos con los mismos términos que vuelven a aparecer una y otra vez en este eje: iguala e incluye. Permite que muchas personas puedan acceder a bienes y a servicios, pero porque son sus derechos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así interpretamos o así se interpreta desde esta autora a la asignación universal por hijo, el programa Conectar Igualdad, el acceso a las jubilaciones, el fin de las AFJP, el fútbol para todos, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá yo les quería mostrar, traer a colación una partecita de una de las entrevistas que hace la autora, que muestra justamente la presencia del Estado como igualador y como garantista de los derechos. Y también el carácter universalista de las políticas públicas. No sé si se acuerdan ustedes cuando brevemente trabajamos sobre el texto de Fernández Soto, que ella habla de las políticas sociales como parte de las políticas públicas, y que justamente hicimos referencia a 3 formatos de política social que tenían que ver con un surgimiento histórico y que nosotros en ese momento lo relacionamos con el neoliberalismo, primero con el estado de bienestar, el neoliberalismo y el posneoliberalismo, ¿no? En ese momento no habíamos hablado todavía de posneoliberalismo, pero justamente una de las características centrales del modelo de la seguridad social es el carácter universal, es decir, es para todos, no es como el modelo asistencialista propio de la década de los 90, donde se ponía el foco, por eso son políticas focalizadas, en una parte de la población que justamente se consideraba que no alcanzaba a cubrir ciertas necesidades, entonces se lo asistía, ¿no? Y se lo rotulaba con esa asistencia. La diferencia en el formato de política pública, de política social, en el formato de la seguridad social propio de esta etapa postneoliberal, es justamente el carácter universal y la perspectiva de derechos como la que sostiene las políticas, ¿no? De hecho, les aviso que si Sabrina no adhiere al paro, ese es el tema que van a trabajar si es que hay paro para el viernes, vayan prestando atención. Lo que se propone trabajar es el texto de Fernández Soto, justamente para ver el formato de política social en el neoliberalismo y en el posneoliberalismo, como si fuera un texto articulador entre las unidades 1 y 2. Seguramente ya lo tienen en la pestaña Trabajos de clase como propuesta de trabajo práctico. Si lo pueden hacer, mucho mejor, porque bueno, va a ser más rico el intercambio y la comprensión siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo les leo un pedacito de la entrevista que muestra justamente la presencia del Estado. Dice: yo no iba a la escuela porque trabajaba y yo entré en los cursos de terminar la escuela, las becas de la escuela, entré en las capacitaciones, también por oficios, y después, cuando yo tuve mis chicos, tuve la asignación universal por hijo,
que me ayudó mucho porque yo en ese momento no tenía trabajo, mi marido tampoco. Me ayudó mucho la asignación. Yo, la verdad, de los años que tengo conciencia, nunca hubo un gobierno como el que tenemos ahora. Muchas de las cosas que hizo Cristina, mucha facilidad. Primero mi abuela le facilitó un montón lo de la jubilación, porque desde que mi abuela tiene conciencia nunca se le había dado un aumento, nunca tuvo una obra social como tiene ahora por lo de Cristina. Mi mamá también estuvo años haciendo trámites por lo de las pensiones y ahora que está Cristina, ella tuvo todo enseguida. No tuvo ni que renegar con los papeles, nada, porque se lo dieron automáticamente. Y con lo de la escuela también, porque mis hermanos recibieron las netbooks, les facilitó mucho, porque mis hermanos no conocían una computadora, nosotros no tenemos una posición económica buena, y que ella, acá está en cursiva, ¿no?, refiriéndose a Cristina, les diera las computadoras a mis hermanos, fue una alegría enorme, porque mis papás, como se matan, se rompen el lomo, mi mamá, es difícil, como están las cosas ahora, poder comprar, y que ellos se las dieran así como si nada, a mis hermanos los alegró un montón, y a mí también. A mí me gusta cómo está el gobierno ahora, el gobierno de Cristina, ¿no? Es una entrevista realizada en septiembre de 2011 a una integrante de la Juventud Kirchnerista. Entonces no nos olvidemos quiénes son los entrevistados, ¿no? Obviamente. Pero fíjense cómo se ve en esta entrevista que se refiere explícitamente al Estado como un Estado presente que permite acceder a las jubilaciones, a las netbooks, ¿no? Bueno, la asignación universal por hijo. Entonces, el Estado, para darle un, digamos, un cierre provisorio, porque la invitación es a seguir pensando a partir de la lectura que ustedes puedan hacer del texto, es que el Estado se convierte de alguna manera en el defensor del pueblo argentino, ¿no? Un pueblo que se identifica con la nación. ¿Hay algún texto que realice un análisis opositor a esta etapa? Ricardo. No tenemos texto en esta unidad, pero sí ustedes pueden buscar, ¿sí? Hola Melina, ¿cómo estás? Hola Ricardo. Yo quería preguntar porque estuvimos viendo en historia, ellos nos daban textos no tan solo a favor de una política, sino en contra. Entonces me pareció muy interesante porque uno podía ser crítico y podías tomar cuáles eran los elementos buenos y cuáles eran los elementos malos de cada una de las etapas. Quería saber cómo lo habías pensado vos en la cátedra. Ricardo, contame sobre qué momentos históricos o qué modelos políticos les pasó peronismo, radicalismo, todos los que vimos en la historia argentina tenían, me pareció bastante interesante, tenían un texto claro, que hablaba a favor y otro que hablaba en contra, entonces uno podía tener una imagen claro, más crítica. Claro, lo que pasa es que en materia de educación, que es ahora a lo que vamos, y de derechos, digamos, hay cuestiones innegables que están presentes, ¿no? Entonces, sí, es una buena pregunta, Ricardo, la verdad que es una buena pregunta. No está incluido en el programa de la materia, y eso no quiere decir que sea nuestra postura ni posicionamiento político, tampoco. Pero justamente este texto le da como un marco a las cuestiones del Estado para ahora relacionarlas con la educación. Sí, ¿alguien más que quiera decir algo? Buenas tardes. A mí me gustó mucho cuando tuve que hacer el trabajo número 2 de práctico, el texto de Sarlik, ¿puede ser? Sí, no sé si está bien pronunciado. Sí. Ella hablaba del litigio estratégico y me parece que es algo que está bueno como para rescatar respecto de las políticas, digamos,
¿no? De garantizar un derecho, de promover, digamos, la efectividad de un ejercicio de un derecho de manera real, me parece que eso es algo a rescatar, y también toda la parte del Comité de Derechos Económicos y culturales en Naciones Unidas recupera gran parte de las políticas que llevó adelante Argentina y las valora positivamente, le dice que hasta dónde ha llegado, hasta dónde debería seguir profundizando, y son muy interesantes las valoraciones que realiza el comité, porque dan un parámetro. Por ejemplo, en alguna oportunidad decía que la asignación universal, más allá de alcanzar a los ciudadanos argentinos, debería alcanzar, por ejemplo, a los residentes de Argentina, algo que finalmente fue una sugerencia pero no se concretó, como una política para garantizar a todas las personas que residen en Argentina el acceso a la educación. Sí, por eso yo digo que hay muchísimas investigaciones que justamente, por ejemplo, si hablamos de la asignación universal por hijo, han investigado, han analizado, hecho trabajo de campo, ¿no? ¿Cuáles han sido los efectos, los impactos de esta medida para la sociedad? Y justamente, si bien no hay cambios sustanciales, porque justamente tiene que ver, hay que tomar medidas en el campo económico también, ¿no? No resuelve todo, las políticas sociales, las políticas educativas, pero sí es innegable, digamos, el mejoramiento de las condiciones de vida y en la dignidad de las personas mediante esa asignación. Entonces, bueno, por decir un ejemplo, pero incluso si pensamos en el derecho social de la educación, no solamente considerar la educación, que ahora vamos a entrar en ese tema, como un bien personal, social, sino como justamente un derecho que el Estado tiene que garantizar y poder extender los años de obligatoriedad escolar hasta la finalización de la secundaria, y no solamente promover el acceso, sino justamente la permanencia y el egreso, y hacer tanto hincapié en que se aprenda, ¿no? Por lo menos desde el marco legal, y al mismo tiempo habilitar todos otros resortes legales, podríamos decir, para que justamente se haga efectivo ese derecho a la educación hasta que se finalice la educación secundaria, también es innegable, ¿no? Entonces son como cuestiones de avanzada, podríamos decir, respecto de tantos años de justamente olvidarse de esos sectores vulnerabilizados, porque no son sectores vulnerables por una condición natural, innata, sino que tiene que ver con lo que se ha construido sobre ellos y justamente cómo se los piensa, qué lugar se les da, desde dónde, digamos, los podemos mirar, justamente, la mirada que podemos tener sobre ellos y con ellos, porque también hay todo un cambio de perspectiva de dejar de mirar a los demás, sobre todo estos sectores, como, digamos, como un objeto de estudio, sino que se puede hacer algo con ellos, ¿no? Esto de la construcción y del diálogo. Bien, si les parece, entonces empezamos un poquito qué pasa con la educación argentina en esta etapa post-neoliberal. Ustedes ahí tienen un texto que es el que algunos ya estuvieron leyendo, que es el de Zenén González. Creo que alguno dijo que lo había estado leyendo. Es Silvia Zenén González. Este texto se encuentra en un libro que es hermoso, que se llama Pensar en lo Público, que es de Roxana Peraza, la compiladora, es Notas sobre la Educación y el Estado, y reúne varios trabajos respecto del Estado y la educación. Y este que tenemos seleccionado en la cátedra es de Zenén González y se llama Política, Leyes y Educación. Es bastante extenso. Alguien me dijo que lo había empezado a leer, creo que Analía, pero no me acuerdo, como no los estoy viendo ahora, no recuerdo. Y que justamente yo les dije que
por ser extenso y por las cuestiones que trabaja la autora, es un texto que se recupera en otras unidades también. Sobre todo la relación gobierno nacional, gobiernos provinciales o Estado nacional, estrictamente hablando, estados provinciales, que es un tema que trabajamos justamente en la unidad sobre el gobierno de la educación, que es la unidad 3. Como es un texto extenso, también hemos armado una guía de lectura para que ustedes puedan orientarse cuando leen, ¿no? A ver, de todo esto, ¿qué es lo que la cátedra considera interesante? ¿Por qué es interesante esto? ¿Cómo lo puedo relacionar con lo que se viene conversando o con lo que va a venir después? Bien, sí. Sí, porque justamente sobre todo habla de las leyes que se sancionaron durante esta etapa, ¿no? Pero bueno, primero lo que hace la autora es caracterizar la década de los 90 para justamente contraponer los primeros años del siglo XXI, a partir del 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, el tipo de decisiones que se habían tomado en los 90, ¿no? Bueno, la autora habla de la pobreza y de la exclusión en los años 90, o lo que dejó, ¿no? Sin respuesta en el sistema productivo, y habla de un deslizamiento en lo educativo. Como pensemos que en esta década las escuelas también eran consideradas como un lugar de contención, entonces a lo mejor podríamos preguntarnos si se aprendía, cuánto se aprendía, pero era un lugar donde los chicos iban y tenían la leche, tenían la merienda. Entonces, bueno, digamos, podríamos pensar, una de las puntas para pensar tiene que ver con esto, cuando la autora habla de un deslizamiento a lo educativo, cómo toda la exclusión, la pobreza, la problemática social, en definitiva, no solamente alcanzaba la escuela, sino que la escuela trataba de dar algún tipo de respuesta, ¿no? Esto es maravilloso, hablando de nuestro trabajo como educadores. El autor también habla de una política de emergencia en la década de los 90, porque se habla de reformas, pero ella no está tan de acuerdo con el término reformas, sino que dice que fue más bien una política de emergencia, ¿no? Y las políticas educativas estaban pensadas, diseñadas en esto que hablábamos el otro día del contexto de influencia, desde lo técnico, ¿no? Estaba justamente, toda la reforma educativa fue pensada por economistas, ¿no? Hablábamos el otro día del paquete de reformas que había que llevar adelante, que había que aceptar de alguna manera si se quería un financiamiento o una refinanciación de la deuda externa, por ejemplo, ¿no? Entonces, los organismos internacionales de financiamiento elaboraban este paquete de reformas, no solo para Argentina, sino para muchos países del Cono Sur, que había que llevar adelante. Entre esas reformas, bueno, además del achicamiento del Estado, estaba la reforma en el sector educativo. Entonces, por eso en esa época se habla de las políticas educativas desde una racionalidad técnicas desprovistas del sentido político, ¿no? Lo que también podemos decir despolitizadas o la despolitización, porque se pretende una neutralidad del sistema educativo, ¿no? Que sabemos que no hay nunca neutralidad, ¿no? Entonces, ella va a decir, la autora va a decir que a partir del 2003 se le empiezan a hacer demandas a la institución escolar y al sistema educativo, pero que tienen que ver con esa vacancia estatal, eso que el Estado había, digamos, el Estado se había desentendido, entonces empiezan a llegar a la escuela esas demandas. Y acá las políticas no se van a plantear como las únicas posibles, digamos que habría un lugar, un espacio para la construcción, para el diálogo, para pensar en el sentido, en la dirección que se le van a dar a las políticas, ¿no? Por eso hablamos de un reconocimiento de la dimensión política de las políticas públicas. Acá ustedes van a encontrar el término repolitización, ¿no? Porque se va
a volver a reconocer la naturaleza política, lo que decíamos hoy, de la escuela, de los docentes, de los educadores, ¿no? La naturaleza política del sistema educativo y el sentido político del mismo discurso educativo. La autora, cuando ustedes también ahí tienen como varios momentos del texto en los que la autora trata de dar alguna definición de posneoliberalismo. No van a encontrar que hay un único lugar en el que la autora diga esto es el posneoliberalismo, no, van a encontrar, digamos, como diseminado en el texto, y ustedes van a tener que ir rastreando ahí, bueno, cuál es la posibilidad de definirlo, si se quiere, ¿no? Y ella va a decir, en primer lugar, para darnos pistas, para entender el posneoliberalismo, es que sería un error pensar que el neoliberalismo fue una mera ausencia de intervención estatal y ampliación de mercado. Pensarlo únicamente así, como que es una visión reduccionista pensarlo así, ¿no? Porque en realidad pensemos que el Estado está presente en el neoliberalismo, está presente haciéndose ausente, ¿no? Desregulando. Entonces, de esa manera se define al Estado como un Estado mínimo, ¿se acuerdan que decíamos? Pero al mismo tiempo fuerte, porque justamente propone o impone o da lugar a estas lógicas de mercado. En el post-neoliberalismo, no solo se va a recuperar esa intervención, sino que se recrea la intervención estatal tratando de establecer o restablecer condiciones de gobernabilidad, ¿no? Entonces acá entra en juego el concepto de ciudadanía, de construcción colectiva, de diálogo. Entonces, en este momento, esta etapa, no va a apuntar a revisar drásticamente todas las políticas públicas, pero sí a generar espacios para que se recree la intervención estatal y para que se pueda restablecer la legitimidad de la función pública. No nos olvidemos todo el tiempo de la etapa anterior que se había pasado, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las características centrales, según esta autora, de el neoliberalismo? Podemos pensar en dos grandes como líneas, ¿no? Y ustedes cuando vean la filmina y que yo se las pueda subir al campus, van a ver dos ítems. Uno tiene que ver con el deslizamiento, dice la autora, ¿no?, de las políticas sociales hacia propuestas con ejes en la educación, ¿no? Entonces, el problema de dar respuestas sociales a la crisis se resolvería por un deslizamiento desde la política social clásica, ¿no?, hacia el sector de la educación. Entonces, las políticas educativas parecieron ocupar, ¿no?, el lugar que había dejado vacante el Estado en otras áreas. Entonces, esas políticas educativas y la educación, dice la autora, que funcionaron como bloques de contención a esa desprotección que habían vivido los ciudadanos en lo que podríamos decir los márgenes del modelo económico, ¿no? Y por otro lado, la recuperación del sentido político del discurso educativo, lo que decíamos hoy como la repolitización de las políticas educativas. Entonces, como que se desplaza esa impronta técnica propia de las políticas de la década de los 90 y la despolitización que tenían esas políticas, y se le vuelve a dar un sentido político al sistema educativo y a los discursos sobre la educación, ¿no? Entonces, ¿en dónde se ve esa dimensión política de las políticas públicas, de las políticas educativas? En esa recreación de la capacidad de intervención del Estado, ¿no? Como que el Estado vuelve a asumir sus obligaciones de Estado, y eso se ve, por eso decíamos que es evidente, la sanción de un conjunto de leyes en solo 3 años, ¿no?, que regularon aspectos centrales de la organización y del funcionamiento de la educación. ¿Sí? Entonces, si pensamos en esos nuevos marcos regulatorios, tenemos que tener en cuenta, si justamente tenemos en cuenta el recorte que hace la autora, que es entre el 2003 y el 2006, vemos que
se sancionan muchísimas leyes que, siguiendo la hipótesis que plantea la autora, cada una de esas normas en realidad respondió a las urgencias, alguna demanda, alguna necesidad postergada, esto que decíamos hoy de demandas insatisfechas de algunos sectores por bastante tiempo. Bueno, pensemos también en los gremios docentes, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora cuando hablemos de la ley del financiamiento y de lo que tiene que ver con la regulación del salario, también venían planteándose la disparidad en el salario de los docentes entre una provincia y otra, ¿no? Entonces lo que dice la autora o su hipótesis central es que todo este cuerpo legal que se sanciona durante estos años en realidad tiene que ver con responder a las urgencias para intentar darle alguna respuesta a ese contexto sociopolítico, ¿no? En términos de esas necesidades postergadas y de satisfacción de demandas de algunos actores sociales. Cabría preguntarnos, bueno, ¿cuáles son esas necesidades postergadas y quiénes son esos actores, ¿no? Lo que hace la autora es ir recuperando cada una de esas leyes, primero las menciona, y después va a decir cómo viene a dar respuesta justamente a alguna urgencia o alguna demanda que se había venido postergando. Entonces ella dice que se buscaron resortes legales para resolver esos problemas pendientes. Entonces si empezamos en el 2003, la primera ley que se sanciona es la ley de los 180 días de clase, ¿no? La finalidad era garantizar a todos y a todas las mismas oportunidades de estar en la escuela. De ahí a que se llegue bueno, ahora estamos en virtualidad, ¿no? Pero de ahí a que se llegara a tener los 180 días de clase, ya no era un problema, como decía Daniel Filmus, el ministro de Educación, sino una ilegalidad. Ya era ilegal tener menos de 180 días de clase, ¿no? En el 2004 se sanciona la ley que le otorga continuidad al Fondo Nacional de Incentivo Docente. Ese Fondo Nacional de Incentivo Docente se había creado en 1998. Entonces, el texto era respuesta a unas demandas concretas, decíamos hoy, para poder equilibrar las diferencias salariales entre las provincias y también para incrementar los salarios magros que tenían los docentes de todo el país. Entonces, con esa ley sancionada en el 2004 se le da continuidad a ese fondo. Y al año siguiente se sanciona la ley de financiamiento educativo, que fijó un 6% del PBI destinado a la educación hasta el 2010. Desde los gremios docentes, esto era que el Estado volvía a hacerse cargo del financiamiento educativo. O sea, había transferido todas las escuelas primarias y preprimarias en el 78 por un decreto ley del gobierno militar. En el 91, 92, que se promulga la ley de transferencia, transfiere las escuelas secundarias y los institutos, es decir, los terciarios, toda la formación docente terciaria. Entonces era un ministerio, ¿se acuerdan que decíamos? Sin escuelas. Entonces se dejó, digamos, todo ese, del sostenimiento de esas escuelas se tuvieron que ocupar cada provincia, ¿no? Por eso decimos que se provincializó el sistema educativo y también se privatizó, porque lo que no podían hacerse cargo las provincias, se hacían cargo los particulares. Entonces, con estas leyes, algo que se venía históricamente reclamando, y era que el Estado fuera un Estado presente en el sentido del financiamiento, era un logro, una conquista. Y en ese mismo año también se sanciona la Ley de Educación Técnico Profesional, que había sido destruida en el menemismo por la Ley Federal de Educación. En el 2006, al año siguiente, se sanciona el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y la Ley Nacional, pero también la ley nacional, digo, de educación, pero también la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y decíamos, alguien comentaba ahí, que como el broche final, digamos, o la estrella, porque justamente unificó el sistema educativo que estaba tan fragmentado por la Ley Federal de Educación,
fue la sanción de la Ley de Educación Nacional. Ahí la autora analiza el término nacional, con qué se relaciona, cómo lo podemos significar, digamos, por la semántica de la palabra, pero la realidad es que unificó el sistema educativo. El sistema educativo, con la Ley Federal de Educación, había tantos sistemas educativos como provincias, porque cada una había hecho algo diferente respecto de lo que proponía la Ley Federal de Educación. Entonces, además, como decíamos hoy, se garantiza el derecho social de recibir 13 años de instrucción obligatoria. Bueno, se restablece la tradicional división entre escuela primaria y secundaria, que eso había sido alterado con la Ley Federal de Educación. Muchos de ustedes seguramente transitaron esa estructura académica, ¿no?, de educación general básica, primero, segundo, tercer ciclo, hasta el tercer ciclo era obligatorio, después estaba el polimodal, que eran esos tres años, que justamente no eran obligatorios, y que supuestamente preparaban para el mundo del trabajo, pero para un sistema productivo que no existía, ¿no? Bueno, por eso la autora va a decir que cada una de esas leyes tuvo como destinatario algún sector educativo postergado, ¿no? El incentivo al trabajo docente, el financiamiento educativo, la educación técnica y profesional, etc. Ahí la autora no lo analiza, no dice nada de Cristina Fernández, pero podríamos pensar en cuanto a la política educativa que es una continuación, su gestión, ¿no?, de la política de Néstor, y se pretendió recuperar, podríamos decir, la educación pública. Se trató de reducir la brecha digital, social y educativa en todo el territorio argentino a través del programa Conectar Igualdad, por ejemplo, que también es un ejemplo de una política con este carácter universalista que decíamos hoy, y basado en una concepción del derecho, o sea, es para todos, y no porque les falte algo, sino porque tienen el derecho de tenerlo, ¿no? En esa política en particular, en ese programa en particular, Conectar Igualdad, intervinieron varios organismos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la toma de posición por parte del Estado y que no es, digamos, que no es que no tiene conflicto esa toma de posición, no es que es una toma de posición limpita, que no tiene, digamos, que no hay ningún actor social o ningún organismo estatal que tenga una mirada diferente. Todo lo contrario, ¿no? Pensemos que el Estado es una arena de conflicto y de negociaciones, de disputa. Entonces, bueno, en este programa en particular intervinieron la Presidencia de la Nación, hablando del Conectar Igualdad, ¿no?, la ANSES, la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación Federal. La autora, hay una cuestión interesante que es bien teórica, que es cómo se abordan las políticas educativas. Y acá la autora toma a Stephen Ball, que ya lo mencionamos varias veces cuando hablamos de la política, porque justamente ella va a hacer los análisis y va a tratar de sentar posición respecto de cómo analizar las políticas públicas, y dice justamente, o trae a colación esta idea de analizarlas como trayectorias dinámicas. No sé si se acuerdan esto que decíamos de que hay distintos contextos, el contexto de influencia, el contexto de producción del texto, el contexto de la práctica, el de los efectos incluso, ¿no?, que tiene que ver con los impactos que tiene en las acciones una determinada política. Entonces esto nos invita a pensarlas no como una cuestión lineal. Por eso me resultaron muy interesantes los aportes que antes de que se cortara internet pudieron hacer, porque tiene que ver con eso. Por ahí alguien decía, bueno, es difícil generar algo distinto desde el aula o desde la escuela cuando desde la dirección se nos dice tal y cual cosa. Pensemos que no tenemos que pensar desde una linealidad, sino justamente desde una complejidad y desde algo dinámico. ¿Sí? Esto
justamente nos da la capacidad de pensarnos como actores, como hacedores de la política, como sujetos creativos y creadores, ¿no? No que estamos encorsetados o que estamos ahí sujetados por lo que dice el texto de una ley. Es todo una tela para cortar este tema. También la autora nos invita a pensar a las políticas educativas como texto y como discurso, ¿no? Entonces, ahí hace todo, digamos, un planteo que una cosa son los textos, que son propuestas para formular la ley, que sería el resultado de negociaciones, de compromisos, y otra cosa los discursos, como una política formulada en relación al contexto, que si bien no producen las prácticas, van a crear las circunstancias para que esas prácticas se lleven adelante, ¿no? Y ahí hace toda una, esto que decía una compañera, un comentario acerca de si la ley es una ilusión, y más que nada bueno, ahora me cuentan, Ricardo, cómo lo están, bueno, buenísimo, que lo puedan ir relacionando con otras disciplinas es fundamental, está muy bueno. Porque justamente acá lo que hace la autora es hacerse más preguntas que dar respuestas, ¿no? Porque ella dice, ¿es una ilusión o es una verdad? Digamos, una vez que se sanciona una ley. Y justamente ella lo que hace es analizar específicamente la Ley Federal de Educación que se había sancionado en 1993, como para decir en qué medida esa ley fue una política, ¿no? Porque tuvo real impacto en las escuelas y en la realidad de nuestro sistema educativo. Si querés contar un poquito, Ricardo, cómo lo están viendo desde la didáctica. Bueno, sí, específicamente estuvimos viendo muy interesante un texto de Jorge Torres que habla sobre el... Hola, ¿me escuchan? Sí, Jorge Torres, sí. Que habla sobre el currículum oculto. Entonces, es un análisis muy interesante porque una cosa es lo que está en la planificación, lo que está en los diseños curriculares, y otra cosa es lo que verdaderamente sucede en el aula. Cómo los docentes y los alumnos trabajan esos emergentes, esas cuestiones locales o del contexto, en vista de lo que está planificado dar. Yo soy docente y muchas veces en la planificación tenemos contenidos que tenemos que dar sí o sí, pero sucede que uno va al aula y los chicos quieren preguntar o saber alguna otra cosa que esté relacionada con eso, y creo que es importante, en la medida que vos estabas comentando, de poder atender también esas curiosidades o necesidades de saber que tienen los alumnos también. Exacto. Sí, incluso ahí justamente entran, ahí está bien presente las relaciones de poder, ¿no? Porque el ejercicio del poder, porque justamente ya desde que pensamos, desde el hecho de pensar que un contenido, una selección de contenidos es una selección arbitraria, ¿no? Y ahí ya podemos empezar a pensar a quién le sirve que nosotros demos estos contenidos, a qué intereses están respondiendo, incluso cuando nos hacemos de algún libro de texto, ahí vemos claramente a qué intereses responde. O sea, tenemos que poder hacernos esas preguntas. A lo mejor no lo vemos claramente si no nos hacemos las preguntas, pero digo, sería importante que podamos pensar en todas esas cuestiones. Y el currículum oculto justamente también tiene que ver con ese ejercicio del poder. Y cómo el estudiante aprende a ser estudiante, ¿no? Y a lo mejor no se aprendió el contenido, pero digamos, le da una respuesta al profesor que al profesor le satisface y entonces, bueno, aprueba a lo mejor sin aprender, ¿no? Como para decir una de las cuestiones que tienen que ver con el currículum oculto. Sí, también habla sobre, bueno, toda esta cuestión de la ESI, del género, de lo heteronormativo, de lo hegemónico, lo antihegemónico, muy interesante, y que creo que tiene que ver con lo que estás desarrollando en política.
Bueno, Ricardo, muchas gracias por el aporte. Sí, los temas de didáctica y de currículum me encantan, pero justamente cuando se hace ese análisis político del currículum, porque cuando está desprovisto de ese análisis, fíjense ustedes que es una visión que aparenta ser neutral y que cómo redactar los contenidos y los objetivos que estén en relación con ellos y las actividades que se propongan, digamos, digamos, no perder de vista que justamente son cuestiones políticas. Digo, por el ejercicio del poder, ¿no? Bien, vamos a ir en un ratito ya terminando. Lo que yo les quería contar también es que, así como esta autora dice que las leyes de este contexto parecen responder, ¿no?, a las urgencias, en términos de esas necesidades y esas demandas postergadas, también se aborda la cuestión de la inclusión como problema de las políticas educativas. Es una palabra que la nombramos varias veces hoy porque justamente Nuria Sapkowski la utiliza porque es justamente una de las concepciones del Estado, como el Estado que incluye, y nosotras tenemos ahí en esta parte de la bibliografía, en este eje, un texto de Terici que justamente va a hablar de la inclusión como una cuestión de las políticas educativas en esta etapa. ¿Por qué? Porque justamente en este momento, o sea, si se van a abordar, si se van a tener en cuenta las demandas sociales, una de esas demandas tenía que ver con garantizar, ¿no?, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, jóvenes, de los grupos más vulnerabilizados, trayectorias escolares que sean continuas, que sean completas, en proyectos educativos que los preparen para vivir en sociedades cada vez más complejas, podríamos decir, ¿no? Entonces, ante esta demanda, las políticas educativas responden justamente con esta inclusión, la inclusión educativa, ¿no? Es un desafío para las políticas públicas, para las políticas educativas, y es un desafío para los docentes en el aula, ¿no? Entonces, las propuestas de política educativa que apuntan a la inclusión tienen que comprender la complejidad de las causas, podríamos decir, de la desescolarización o de lo que se llama fracaso escolar, ¿no? Que, bueno, hay distintos nombres para concebir y para conceptualizar esto. Y la idea es actuar sobre una multiplicidad de fenómenos, digamos, no mirar una sola cara de la moneda, o no quedarse mirando desde un solo lugar, sino justamente tratar de, desde un enfoque multireferencial o incluso interdisciplinario, poder pensar cómo abordar el tema de la inclusión. Como que con una política educativa, digo, no alcanzaría, ¿no? Entonces, lo que va a decir Terici es que esa situación, que es muy, muy rico el concepto que ella usa, porque justamente es lo que no tiene que ver con una característica que sea propia de esos grupos, sino cómo se los ha concebido, cómo se ha construido, el no lugar que se les ha dado a muchos grupos, ¿no? Entonces, muchas niñas, muchos niños, adolescentes, jóvenes, con trayectorias escolares discontinuas, inconclusas, o incluso justamente signadas por lo que se puede llamar el fracaso escolar, no se explica por razones escolares solamente. Por eso decimos que una política educativa no alcanzaría. Y no se resuelve solo con una intervención educativa, ¿no? O sea, puede haber muchísimas formas de tratar de ir en contra del formato escolar, moderno, institucionalizado, y de todos modos vemos que se sostiene la matrícula un tiempo, porque no alcanza, digamos, con lo que se puede hacer desde la escuela. Eso va a decir la autora. Entonces, desde ahí que ella propone una intersectorialidad para paliar, digamos, para ir en contra
o no sé si se puede incluso resolver esas situaciones en las que se vulneran los derechos en educación, ¿no? Esto también porque nos podemos quedar tranquilos en cierto sentido, porque decimos, con lo que hacemos los docentes no alcanza, pero al mismo tiempo vemos que muchas de las cosas que se logran en términos de mantener la continuidad de una alumna, de un alumno en el sistema educativo, digamos, lo que hacen los docentes hace la diferencia. Ellos son los que muchas veces son los que permiten que se sostenga, pensando en el docente individualmente o el grupo, muchas veces la escuela, la cultura institucional, la dirección, la asesoría pedagógica, digamos, forman un entramado ahí que sostienen la trayectoria de algún estudiante. Yo participo en un proyecto de investigación con unas personas que trabajan en cátedras de política y de pedagogía en Santa Rosa, en la sede de Santa Rosa, y una de las líneas o de los ejes de investigación tienen que ver con esto, con el entrecruzamiento entre las prescripciones oficiales y las dinámicas de las escuelas, las dinámicas institucionales. Y yo específicamente trabajé sobre una resolución que habilita distintas formas de evaluación con la idea de que justamente los estudiantes puedan terminar, ¿no?, los estudios, puedan terminar el secundario, y la asesora pedagógica, la directora, hacían pero de todo, porque no es que miraban la normativa y bueno, a alguien se le va a ocurrir algo, no, verdaderamente hacían un laburo para ver cómo sostener la trayectoria de algunos estudiantes en particular, con propuestas pedagógicas, trayectos flexibles, síntesis evaluadoras y mucha resistencia de los docentes para llevar adelante estas propuestas, y otros que no. Entonces, fíjense, ahí se puede volver a ver ese margen de autonomía que tenemos los docentes y que somos nosotros también hacedores de política, porque fíjense que por más resolución y por más trabajo de los directivos acerca de cómo ofrecer, digamos, distintas propuestas para que se avance, para que el estudiante avance, si los docentes no, digamos, no le daban el visto bueno y no aportaban, no se llevaba adelante. Y lo que me decían en el trabajo ese de campo que yo hice para hacer algún aporte a este proyecto, tenía que ver con eso, que muchas veces es el último manotazo de ahogado antes del abandono, porque algunos no, y entonces vale la pena por esos, pero muchos se quedaron en el camino igual, a pesar de ese esfuerzo normativo. O sea, ahí no sería un esfuerzo normativo, sería a pesar de que la normativa está dada y que los docentes o los directivos que están de acuerdo, digamos, favorezcan ese tipo de propuestas, de todos modos, como en muchos casos no alcanza, ¿no? Con que sea solo la mirada puesta desde lo escolar, que la institución escolar es la que tiene que dar respuesta a todo. Imagínense situaciones en las que había un hermano con alguna enfermedad crónica, o alguna mamá con algún problema de adicción, o algún papá desocupado, digamos, hay otras políticas que tienen que acompañar necesariamente para poder solucionar problemas, las políticas educativas, ¿no? Yo igual siempre, como tengo una mirada optimista en general de las cosas, de la vida, me quedo con que valió la pena para esos estudiantes que pudieron seguir. Bueno, vamos a dejar así como abierto, no sé si quieren hacer algún comentario, como para que sigan pensando y que estén motivados no solamente para leer, sino justamente para buscar alternativas, diseñar alguna propuesta, a lo mejor en sus pensamientos nada más, pero bueno, que les permitan justamente pensarnos desde ahí como, sí, la virtualidad acrecentó las desigualdades, las dejó al descubierto. Sí, se acentuaron las desigualdades, incluso en contextos familiares que
que podríamos pensar sin ninguna dificultad de este tipo de los que acabamos de nombrar, pero que no pudieron acompañar. Entonces, bueno, quedaron, justamente se promueven igual al grado siguiente, al año siguiente, por una resolución del Consejo Federal de Educación, pero aprendieron, ¿no? Es todo un tema esto de la virtualidad, y los intelectuales están a full trabajando para tratar de analizar con dificultades, ¿no? Porque es todo, estamos todos inmersos, entonces al no tener ese distanciamiento temporal es difícil analizar. Pero hay lecturas muy interesantes para hacer de los procesos de desigualdad educativa en la pandemia. Voy a ver si me puedo poner el video. Hay un video que está muy bueno, que se llama El elogio de la incomodidad, que habla de cómo los directivos y los docentes trabajan en, ¿no?, en el sostenimiento del alumno, y de cómo se pueden generar estrategias innovadoras ante realidades que son de los alumnos que son muy difíciles, y cómo acompañar para llegar para la terminalidad. Ese es un video, ya lleva unos años, pero está muy bueno. ¿Querés escribirlo ahí? Así sí yo lo he escuchado, pero nunca lo vi. Así lo buscamos y si podemos lo vemos, porque siempre todo suma. Si lo querés escribir ahí. Alguien pregunta las páginas que hay que leer del texto de Terici. A ver. A ver, ¿tiene muchas páginas? Porque Sí, tiene el prólogo de Posic, de Margarita Posic, y el texto de ella. Es todo eso, sí. ¿O qué tienen ustedes? A ver, me parece aparecen como 200 páginas en el campus, y en el programa no dice las páginas que hay que leer. Ah, no. Claro, a ver, ahora les digo. A ver si lo tengo por acá. A ver, espérenme un momentito que voy a buscar acá mis... Ahí les digo, ¿eh? Claro, en esto de tener que digitalizar todo por ahí, lo mismo les va a pasar cuando vean en la unidad 3 un montón de páginas, y lo que tienen que leer es el capítulo 3 de Paviglianiti. Sí, les va a pasar lo mismo. Pensé que en el programa lo decía, las páginas son de la 217, que empieza, ¿no? Dice la inclusión como problema de las políticas educativas, hasta la 234, que termina la bibliografía. Ah, y ahí alguien puso 217 a 232. Perfecto. Muchas gracias, Analia. Bueno, lo pongo en el campus. Para que ya me lo anoto, porque me voy a olvidar. Bueno. Sí, y si vamos a aportar cosas para mirar, también, no sé si estuvieron viendo con el tema tiene que ver con los medios de comunicación y con las redes, que es justamente el dilema de las redes sociales, que es un documental, drama, que propone Netflix. Si alguno lo tiene para mirar, es muy interesante, nos deja pensando, ¿no? No es que nos dé tanta información, sino que más bien nos hace pensar, y
Y bueno, y trae a colación también estrategias de manipulación y de dominación, que podríamos relacionar con muchos de los temas que vemos en la materia. Profe, Bueno, ¿alguien más? Sí, Lucila. yo me quedé enredada con el concepto de cadena equivalencial, que quizás no es importante y no tendría que estar deteniéndome en eso, pero como no